Súmate no solo es una radiodifusora, sino una plataforma de conexión y crecimiento humano. Súmate. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Desde el lugar en el que te encuentras y desde donde quiera que me estés escuchando, bienvenido, bienvenida una vez más a esta emisión, primera vez presentando el programa Historias que Motivan. Mi nombre es Jesús Martínez y voy a ser el conductor de este grandioso programa, esperando que te agrade, que sea de tu gusto, que te interese. Va a ser un espacio reflexivo para conocernos, para contar historias, como justo el nombre lo dice, pero sobre todo un espacio para ti y para mí. Que tengamos una cita y podamos concretar qué es lo que queremos lograr, cómo es que nuestra historia de vida puede impactar a otros. Entonces, para empezar, este primer episodio te voy a contar un poco sobre el programa, de dónde surge, por qué surge, cuál es la finalidad, el objetivo y qué es lo que quiero lograr con esta situación principal, que es, si tú pudieras contar tu historia de vida, aunque no seas famoso, ¿qué nos platicarías? ¿Qué nos dirías en breve resumen? Bueno, el propósito de este programa surge porque no se trata de motivar y de decir, ay, qué padre, una historia motivante. No, no todas las historias motivan, pero todas las historias tienen algo que enseñarnos. Si tú tienes una historia que contar, este es el espacio adecuado para ti, ¿sí? Lo que buscamos es explorar esas historias de personas reales que si no nos cuentan, ni siquiera podríamos creer. Seguramente has visto programas como La Rosa de Guadalupe, ¿no? Donde te dan una historia inimaginable, pero aquí son historias reales, auténticas y muy probablemente invite a las personas a que de viva voz te compartan una parte de su historia de vida. Serán 30 minutos donde nos vamos a conocer, donde vamos a explorar, donde además vamos a escuchar las opiniones de algunos expertos sobre las situaciones que se presentan. Ahora, este propósito nace porque lo que quiero es que la gente sepa que su historia es valiosa. He conocido gente que dice, Jesús, es que mi historia no tiene sentido, no tiene fundamento, mi historia es aburrida. No, Jesús, ¿yo qué pudiera contarte? Pues mi historia nada más se ha dedicado a trabajar. Pero cuando empezamos a platicar, llegan esas emociones, esos sentimientos y esos recuerdos y dicen, oye, fíjate que no me había puesto a analizar que mi historia sí está interesante o sí pudiera ayudar a alguien más. Y eso es lo más importante, ¿saben? Porque hay personas que han vivido ciertas situaciones que los demás hemos atravesado o estamos atravesando y esa persona ya salió, vamos a verlo como un hoyo. Esa persona ya atravesó ese hoyo, ya salió, ya encontró las herramientas y cuando nos platica su historia y yo estoy en ese hoyo, desde ahí puedo aprender de esa persona. Entonces, no es lo mismo que te lo platiquen a través de una película a que te lo cuenten a través de una historia. Ahora, imagínate cuántas personas en el mundo callan, cuántas personas en el mundo lloran y cuántas personas en el mundo ríen. Vivimos en un mundo tan veloz, tan rápido, donde la impaciencia nos come. Pero tú que te das la oportunidad de escuchar esto, muy probablemente te deje un mensaje de vida, una reflexión, y que tú en tu vida personal decidas hacer algún cambio. Ese es el objetivo y ese es el propósito, por lo cual creamos este espacio, este programa. Anteriormente, te platico, ya lo compartíamos al aire, tuvo buenos resultados y hoy volvemos con historias que motivan porque la misma gente nos ha dicho, oye Jesús, ¿cuándo regresa el programa? Me interesaba mucho escuchar esas historias que me motivaban. Bueno, ahora que ya tenemos claro nuestro propósito, comenzamos con una realidad y comenzamos con un impacto muy profundo. ¿Qué es lo que pasa con nuestra sociedad actual? Y vamos imaginando desde una estadística muy fuerte, pero muy real. ¿Sabían ustedes que la época en la que vivimos, más del 40% de los jóvenes adultos se sienten solos de manera frecuente? Vámonos a otra estadística. ¿Sabían que hay más de 100 muertes al día por temas relacionados con la soledad? Y esto es a nivel mundial. Entonces,
quiero que nos pongamos a pensar cuántas personas conocemos que viven solos, que se sienten solos y que incluso, aunque están rodeados de gente, no es lo mismo estar solo que sentirse solo. Si tú que me escuchas en algún momento has sentido esa soledad, seguro te sientes identificado. Oye, pero estás con tu familia, estás en una fiesta, incluso con tu pareja, y sientes esa soledad, ese desánimo. En Reino Unido, la mayoría de los adultos mayores que viven solos mueren. ¿Y sabes por qué? Porque podría parecer que la soledad no mata. ¿Qué tiene que ver esto? Demasiado. Personas que han vivido ya una trayectoria impresionante, pero ¿a quién le cuentan? ¿A quién le platican? ¿Con quién comparten? Quiero que se imaginen por un momento su vida teniendo todo lo que siempre soñaron en cuanto a riqueza material, ¿sí? Esa casa de sus sueños, ese automóvil, esos viajes, pero que tuvieran que hacerlo solos. O que las personas que están con ustedes solo están por conveniencia. ¿Cómo se siente ese sentimiento de soledad, de tristeza, de saber que solo están contigo por interés, pero que al final sabes que una vez más te vas a quedar solo o sola? Imagínate cómo es que esa soledad te va acabando poco a poco, te va deteriorando, ¿sí? Y te derrumba en todos los sentidos, desde el aspecto emocional, el aspecto físico, el aspecto espiritual. Una persona que se siente sola va perdiendo su sentido, su valía. Y es ahí donde entra justamente esto. Escuché hace poco que en Europa crearon una biblioteca muy interesante, con un concepto único. Una biblioteca humana, donde no vas a encontrar libros. Es una biblioteca donde vas a encontrar personas, adultos mayores, que están dispuestos a compartir su historia de vida. ¿Te imaginas qué interesante poder ser parte de este movimiento y en vez de ir a leer un libro, que la persona te narre su vida? Porque ¿sabías tú que un libro es una historia de vida? Hay personas que han escrito un libro y que han tardado toda su vida para poder escribirlo, porque no solamente es el acto de escribir, es el acto de haberlo experimentado, es el acto de haber sido parte de todo esto. Entonces, ¿te imaginas eso? Qué padre, poder escuchar a la persona y que te lo cuente con su propia voz. Eso es lo que quiero hacer aquí. Una biblioteca humana donde estemos dispuestos a compartir nuestras historias. Ahora, ya te conté un poco de cómo surge historias que motivan o cuál es la finalidad, pero ¿de dónde es la raíz? ¿Por qué se me ocurre crear este proyecto, esta idea, este sueño, esta locura que en su momento yo dije, uy, nadie le va a hacer caso? Pero hoy por hoy es una realidad. Surge porque tengo aproximadamente 5 años ya trabajando en el ámbito del desarrollo humano, en algunos centros de adicciones principalmente, asociaciones civiles, instituciones educativas, algunas empresas, y me ha tocado escuchar historias que de verdad son impactantes, historias impresionantes, esos momentos que me doy de poder escuchar a una persona y ponerle atención en cada cosa que dice. Actualmente pagamos porque nos escuchen. Y estaba escuchando hace poco un reportaje de Estados Unidos donde la gente ya paga por un abrazo. Le llaman abrazoterapia. Y hay gente dispuesta a pagar por un abrazo. Estamos tan distanciados que justamente buscamos eso sencillo y eso pequeño que antes todos teníamos derecho y acceso, pero que hoy se vuelve cada vez menos, porque la gente sabe menos escuchar, la gente te interrumpe, la gente te oye, pero no te escucha, no conecta con lo que tú dices. Y el abrazo te hace sentir seguro, cómodo, fuerte. Entonces, pagamos por cosas tan simples que anteriormente en tu vida pagarías por un abrazo. Hoy por hoy esa es nuestra realidad y por eso es que surgen historias que motivan. Antes de continuar, me gustaría agradecer a las personas que hacen posible este programa y que iremos conociendo poco a poco a lo largo de estos programas. Te voy a compartir que cada persona que invito abre su corazón
y eso se convierte en un terreno sagrado para mí. Es un terreno sagrado porque lo piso con mucho cuidado, con mucha delicadeza, porque abrir tu corazón al mundo exterior no es sencillo. Que compartas tu historia y que sepan cosas íntimas de ti o cosas muy difíciles de tu vida, no es sencillo. Eso es el propósito de este programa y por eso surge. Porque abrimos ese espacio sagrado, ese espacio que hay que pisar con mucho cuidado, ¿sí? Ahora, vamos a continuar con unos cortes comerciales y al regresar les voy a contar una de las historias principales de un ebook digital que me di la oportunidad de escribir. Entonces, les voy a contar la historia de Carlos. Pero antes vamos a unos cortes comerciales y regresamos. Súmate no solo es una radiodifusora, sino una plataforma de conexión y crecimiento humano. Súmate. Estamos de vuelta en Historias que Motivan y bueno, por ahí estábamos platicando de un ebook digital, ¿sí? Les voy a platicar un poquito la historia de Carlos. Carlos es un padre de familia como cualquier otro que trabaja todo el día. ¿Quién de ustedes sale muy temprano a su trabajo y, bueno, busca el sustento familiar, busca apoyar a su familia con el trabajo, con el sudor de su frente, como todos estamos acostumbrados? Pero al llegar a casa se da cuenta que su hijo, por muy tarde que sea, siempre está en los videojuegos, siempre está jugando. Este muchachito busca su espacio ahí, pero Carlos, a pesar de que está ahí, tampoco le hace caso. Su hijo continuamente se acercaba a él y le decía: papá, ¿quieres jugar conmigo? Papá, mira, tengo algo que contarte. Pero Carlos llegaba agotado, agobiado. Para los que conocen un poco la ciudad de Guadalajara, acá en México, es un tráfico a veces interminable. De verdad, muy cansado llegaba Carlos, a pocas palabras saludaba a su esposa y pues su hijo se quedaba a diario con la ilusión de poder jugar con él. Carlos empezó a distanciarse, ¿sí? Y su hijo empezó a aislarse al mundo de los videojuegos. Empezó a enfocar su mundo ahí. ¿Por qué? Porque no es lo mismo platicar con mamá que platicar con papá. Y bueno, aquí es donde surge una presencia sin palabras. A pesar de estar presente Carlos en la vida de ambos, de su esposa y de su hijo, era como si no estuviera. Era esa ausencia constante de su presencia. Es que no se trata de estar. El estar físicamente no representa que estás presente, ¿sí? Entonces, llega un día en el que Carlos empieza a reflexionar acerca de su vida y se da cuenta que su familia en realidad está en su empresa, en su negocio, ¿sí? Y convive más con esa gente que con su propia familia. Un día, al llegar a casa, quiere platicar con su hijo y jugar con él, pero su hijo únicamente le dice: sí, papá, al rato, ahorita estoy cansado. Y empieza a responderle de la misma manera que Carlos lo hacía. Empieza a pasar el tiempo y Carlos se da cuenta lo distante que ha sido. Un día llega y sin mencionar ninguna palabra esperaba que su esposa o que su hijo vinieran a recibirlo. Nadie lo recibió. Era como si estuviera invisible, como si fuera invisible, como si nadie lo viera ni lo escuchara. Nadie notó su presencia, nadie notó que no estaba. Él salió temprano de trabajar ese día para darles esa sorpresa, pero no esperaba que reaccionaran de esa manera. Se sentía una casa sola, frívola, y Carlos decide sentarse afuera de la puerta del cuarto de su hijo, esperando a ver si en algún momento su hijo salía a recibirlo y se diera cuenta que papá estaba ahí, o si su esposa pasara por el pasillo. Ninguna de las dos acciones pasó. Ahí es donde Carlos se da cuenta cómo la brecha tecnológica está aislando a la gente. Su esposa por un momento en el celular o viendo la televisión, y su hijo pues apegado a los videojuegos y al celular. ¿Cuántas veces te has sentido tú así? Totalmente lejos, totalmente distanciado o distanciada. También el caso de la mujer pasa, ¿no? ¿Cuántas veces tú como mujer estás esperando a que tu esposo te invite a comer, te invite a cenar, tengan una cita solos, tengan un momento de intimidad? Y no me refiero a una intimidad sexual, sino a una intimidad emocional y personal. ¿Cómo es que la hiperconectividad
nos aleja cuando debería de acercarnos. Para esto, me gustaría comentarles que hay un poder oculto en las historias que cada uno de nosotros tenemos. Y eso es a lo que quiero invitarte. Tu historia es mucho más importante de lo que tú crees, de lo que tú siquiera imaginas. Aunque nunca lo has contado, hay personas que jamás han platicado sus vivencias. Cosas ocurrentes, cosas inimaginables, cosas que dan terror, que dan pánico, que dan tristeza. Hay un poder oculto. Y es una mentira silenciosa que la mayoría de nosotros hemos creído. Llegamos a pensar que para que mi historia sea importante o valiosa, tengo que ser famoso, tengo que ser millonario, tengo que haber vivido una historia definitivamente irreal, como escalar el monte Everest o haber resucitado milagrosamente. No, la verdad es que no. Las historias más poderosas y más importantes que tienen un impacto en la gente son aquellas que no aparecen en portadas de revista, que no salen en Netflix, que no salen en YouTube. Son aquellas personas que tienen una historia que contar, pero que lo viven en silencio, que deciden callarlo y que lo tenemos en nuestra vida diaria. Son esas pequeñas luchas que vamos venciendo día con día. En esos momentos donde nadie nos ve, pero tú y yo decidimos levantarnos una vez más. Esas pequeñas luchas incansables que decimos, ya no puedo más, voy a tirar la toalla, quisiera desaparecer, ya no quiero despertar. Ahí, justamente ahí, es donde surge una historia que contar. Así que, por eso, me di la oportunidad de crear un ebook digital. Para los que no saben qué es un ebook digital, es como un libro más compacto, más sencillo, más digerible, con un lenguaje más básico. Y decidí hacerlo de forma digital con la intención de que cualquiera de ustedes pudiera tener acceso desde cualquier parte del mundo. En un formato PDF, lo descargas y le das lectura. Y lo empecé a redactar precisamente porque entiendo los desafíos que enfrentamos al día de hoy. Lo titulé Sobreviviendo al 2025. Yo sé que ya se terminó el año 2025, pero ya estamos redactando el segundo tomo del 2026. Cuando lo escribí, me puse a preguntar, a ver, ¿por qué pasan tantas cosas de las que no me doy cuenta? ¿Qué es lo que sucede en mi mundo, en mi familia, en mi comunidad? Que no me doy cuenta de lo que nadie habla, pero que está pasando. Entonces, me di la oportunidad de crear una guía práctica, reflexiva, con ejercicios, con dinámicas a realizar, porque no se trata solo de decirte lo feo que está el mundo o la crisis que estamos atravesando, sobre todo desde la pandemia, sino qué hacer ante estas circunstancias que vivimos, ante estos cambios oportunos, abruptos, rápidos, que nos están allegando día con día. Estos cambios que llegan ipso facto y que no me lo esperaba. Esos cambios de origen, esos cambios de ideas, esos cambios de percepciones que hoy por hoy no sé cómo abordarlos, no sé cómo afrontarlos. Esta guía fue diseñada con herramientas concretas para que lo trabajes y a través de una perspectiva compartida, con opiniones, sí, fundamentadas psicológicamente, mentalmente, podamos buscar la estrategia y la forma de afrontar todos estos cambios, sobre todo en esta era digital. Cosas para la que nadie nos ha preparado, lo que no se nos ha enseñado y que podamos empezar hoy mismo, no solo a través de la teoría, sino a través de la acción, de la sabiduría. Me gustaría dejarte una reflexión final, un ejercicio para que lo trabajes en casa. A mí me gusta ser muy dinámico y que no se quede solo en información, porque ya escuché, pero y ya se terminó el programa. No, vamos a hacer un ejercicio, ¿va? Me vas a apoyar a identificar una cosa, un objetivo, un sueño, algo que has postergado una y otra vez. Que has postergado y que has dicho, sí, el próximo lunes, el próximo mes, iniciando el año. Elige una cosa que has postergado. Sé que hay más de una, solo elige una. Y que has dicho, bueno, pronto lo voy a hacer. Ese mensaje, esa llamada, esa conversación, ese ponerte a hacer ejercicio, ese voy a escribir mi propio libro, etcétera, 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 etcétera. Pregúntate,
¿qué pasaría si este fuera este momento? Si este fuera el único momento que existe para realizar eso que nunca he hecho. Esa llamada para pedir perdón quizás, que nunca me he atrevido a hacer por el que dirán. Ese contarle a mi familia que efectivamente no tengo los mismos gustos, que a lo mejor me interesa gente de mi mismo sexo, que a lo mejor estoy consumiendo sustancias psicoactivas y que no quiero compartirlo abiertamente por el que dirán, que a lo mejor terminé mi relación de pareja y tengo miedo de compartirlo con los demás por el medio al juicio, o que a lo mejor estoy saliendo con una persona casada y siento que mi relación es prohibida. Eso, justamente eso que he postergado por miedo. ¿Qué pasaría si este fuera el último momento para hacerlo? Porque la vida no pide perfección, ¿sabes? Sino pide valentía, no espera el momento adecuado. El momento adecuado es este. Ahora que tienes identificado eso, me gustaría que lo realices. Que no lo dejes pasar para el rato, para mañana, para la noche, sino que lo hagas ahorita, en este momento. Yo sé que no todo se puede realizar, pero por lo menos que empieces a hacerlo, ¿sí? Esto es solo dar el primer paso. Y además, me gustaría invitarte a que me compartas parte de tu historia o que le compartas este programa a alguien que quieres que cuente su historia, que es una historia increíble. Porque sí, a mí no me gusta postergar. Entonces te invito a que me hagas llegar tu historia para conocerla, para compartirla, para abordarla a través de diferentes opiniones, argumentos, conceptos y que ideas de expertos nos lleguen e incluso los comentarios de gente que diga, wow, yo haría esto en tu situación. Esto me lo vas a hacer llegar al correo Jesús Martínez y la palabra speaker, S-P-E-A-K-E-R. Jesús Martínez speaker @gmail.com o al número de teléfono 33 38 06 39 58. Lo repito, 33 38 06 39 58. Hazme llegar tu historia, compárteme qué te gustaría que la gente te ayude a encontrar un significado, una respuesta, a lo mejor una problemática, o que nos quieras compartir tu historia y digas, Jesús, me gustaría participar en tu programa. Hazme llegar un WhatsApp o hazme llegar un correíto para poder compartir tu historia. Estamos por cerrar y me gustaría agradecerte por acompañarme en este primer episodio y recordarte que tu presencia aquí para mí significa demasiado. Sé que estás buscando crecer, transformarte o quizás encontrarle un sentido a tu vida. También me gustaría invitarte a que nos sigas cada sábado a las 16 horas. Este es el primer programa, pero vamos a estar aquí de forma semanal. Todos los sábados a las 16 horas tenemos una cita. Y me gustaría que además escuchen los demás programas que aquí en News MX TV se comparten día con día, que sigas las noticias, estamos al tanto y que si te quieres promocionar tu producto o tu servicio, también lo hagas así. Por otra parte, invitarte a que me sigas en mis redes sociales como Coach Jesús Martínez en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Ahí vas a encontrar contenido de valor, contenido que puedes sumar a tu vida o a la vida de tu familia, de tu círculo cercano. Y recuerda que tú no eres lo que te ha pasado antes, eres lo que haces con aquello que viviste. Entonces, tú eres el significado de lo que haces cada día. Con esto cierro y agradezco infinitamente por haber compartido este espacio conmigo. Nos vemos la próxima semana y gracias por acompañarme en Historias que Motivan. Hasta la próxima. Súmate no solo es una radiodifusora, sino una plataforma de conexión y crecimiento humano. Súmate.